saludo cordial con todos. En la clase pasada compartimos una palabra sobre el cuerpo de Dios. Muchas personas nunca han visto a Dios, tampoco han tocado a Dios y tampoco han sentido a Dios. Claro, pueden haberlo sentido con el corazón, pero nosotros, cuando decimos que vemos, nos referimos a que podemos ver porque a través de la luz podemos ver los objetos con nuestros ojos y también con el oído a través del aire. Esa longitud de onda que vibra hace que nuestro oído pueda escuchar el sonido. Así como el oído, a través del aire, el sonido es transmitido a nuestro oído. Dios, a través de la Biblia, nos está permitiendo que conozcamos la existencia de Dios. Si vemos en 1 de Timoteo, capítulo 6, 16, nos habla de esta manera. 1 de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Dice la Biblia, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pero nosotros, así como la luz permite que podamos ver los objetos con los ojos, nosotros a través de la Biblia podemos encontrarnos con Dios, podemos percibir a Dios. Por eso Dios se muestra a través de nosotros, a través de la palabra. Y las personas que aceptan la palabra son las personas de Dios. Para entender la palabra de Dios es imposible para nosotros. Nosotros no tenemos que entender la palabra, sino que tenemos que creer la palabra. Porque hay muchas partes que no podemos entender de Dios. Por ejemplo, ¿cómo es posible que dé de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? No podemos entender, no puede ser convincente esto si es que lo queremos entender con las cosas humanas. Por eso que no tenemos que tratar de entender la palabra. El querer entender la palabra es centrarse en sí mismos. Pero creer en la palabra es la vida de fe. El hecho de estar en la fe es estar en la palabra. Pero ¿qué significa no poder estar en la fe? Significa creer en su pensamiento, en su juicio, en su experiencia. Por eso que deseo que ustedes no entiendan, sino crean en la palabra de Dios. Y de esa manera Dios va a trabajar grandemente en sus corazones. Las personas hablan de esta manera. ¿Por qué Dios habrá creado este fruto del bien y del mal, atormentándonos? Tienen esa duda de Dios. Pero eso, nosotros no tenemos que pensar sobre esa parte. Adán y Eva ya desobedecieron, y si ellos desobedecieron y comieron el fruto del bien y del mal, y si ellos ya pecaron, tenemos que aprender y conocer la manera de recibir el perdón de los pecados, pero la gente trata de entender a Dios en su cabeza y trata de estudiar a Dios. A ese estudio de Dios se le llama teología. Es por eso que, ¿cómo podríamos entender a Dios? Antiguamente en el campo había pasado algo. Una persona había puesto un veneno, había comprado un veneno, pero como no utilizó todo, lo colocó en una botella de refresco. Como no podía ponerle en un frasco grande, lo colocó en una botella pequeña de refresco y lo puso en el frigidero. Pero el nieto en esa casa, viniendo del colegio, abrió el frigidero y vio esa botella de refresco. Entonces se tomó ese refresco. Pero de repente empezó a tener dolores estomacales y tuvieron un problema. Entonces, si ha tomado ese veneno, la gente no tiene que estar, por ejemplo, diciendo, ¿quién es el que ha puesto este veneno? ¿Quién está haciendo que mi nieto sufra? ¿Quién ha permitido que mi nieto llegue a la muerte? No es que tenemos que buscar por qué pasó eso, sino que lo que tiene que hacer es ir rápidamente al hospital y hacer una limpieza estomacal para salvar. Ese es la verdad. Entonces nosotros no es que tenemos que pensar y querer entender en por qué Dios creó el fruto del bien y del mal, sino que si por culpa de alguien
entró el pecado y estamos destinados a estar en el juicio, entonces tenemos que pensar cómo podemos limpiar ese pecado y tenemos que conocer sobre esa parte. Es por eso que todas las personas que están mirando esta clase, sin que ustedes sepan, por culpa de Adán, ya entró el pecado y ustedes han nacido en el pecado. Entonces, no es que tienen que esforzarse por tratar de entender a Dios, sino que tienen que saber de qué somos pecadores. La vida, en los actos, podemos ver exactamente y sentir que somos pecadores. Sí, el problema es que conocemos que somos pecadores, pero no sabemos cómo limpiar ese pecado. Y el concepto de pecado que tenemos nosotros simplemente es un concepto moral, pero no sabemos exactamente cuál es el pecado frente a Dios. Es por eso que siempre hay muchos momentos que tenemos un corazón con deseo de cambiar nuestros hechos. Si vemos en Deuteronomio, en el capítulo 22, aparece esta palabra en el versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, harás prentila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. En nuestro país también existe una ley para la construcción. Esa ley indica que en el techo sí o sí tenemos que construir un pretil. Según la ley de la construcción tiene que ser de 1,20 m a 1,50 m. Si no hacemos ese pretil, las personas pueden caer y si caen puede haber un problema. Es por eso que según la ley de construcción tenemos que hacer un pretil sí o sí para que la gente no se caiga en el techo. Si es que no se instala ese pretil y una persona cae y muere, el dueño de ese edificio es el que tiene que ser responsable. Pero como las personas no tienen poder para ser responsables sobre esa parte, cada vez que hacen una nueva construcción, según la ley de la construcción, hacen un pretil de 1,20 m a 1,50 m. Y también colocan un pretil, una capa de protección, porque no tienen una capacidad de hacerse responsable. Pero si alguien voluntariamente sube y se cae, entonces ellos dos se hacen responsables porque esa persona subió voluntariamente y se tiró voluntariamente. Ellos no tienen un poder, una capacidad para poder hacerse responsable por eso, según la protección de la ley, hacen ese pretil. Dios conocía sobre esto. En el huerto del Edén había el árbol de la vida, el fruto del bien y del mal. Si comían el fruto del bien y del mal, Dios sabía que las personas iban a estar en contra de Dios, iban a ser enemigos de Dios. Pero a pesar que conocía eso, sabemos que si, por ejemplo, el fruto del bien y del mal es algo peligroso, y si Dios hubiera colocado un aviso, por ejemplo, un aparato eléctrico de más o menos 10,000 voltios, que diga que si una persona se acerca, va a morir. Entonces la gente viviera con cuidado en ese lugar para que no pueda entrar, ni siquiera se acercaría. Dios conocía que si las personas comían ese fruto iban a pecar y se iban a alejar de Dios. Pero ¿por qué no colocó ese dispositivo de seguridad? Solo hay un motivo, por eso. Porque Dios tiene la capacidad de salvar a la gente a pesar de que coma el fruto del bien y del mal. Tiene esa capacidad. Cuando hay un problema en los cristianos o cuando caen en la oscuridad, no hay problema. ¿Por qué? Porque dentro de Dios hay una capacidad para solucionar todo ese problema. Parecería que Dios se descuidara de nosotros, pero no es eso, sino que Dios tiene una capacidad para solucionar todas esas enfermedades, problemas y dificultades. Es por eso que Dios no colocó un dispositivo de seguridad en este árbol del fruto del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si Dios existe, ya no hay necesidad de un dispositivo de seguridad. Nosotros cuando vivimos delante de Dios, hay momentos
es que, así como dice en la palabra, nos confinamos en la desobediencia, pero la palabra nos da su misericordia. Hay momentos en que a veces que fuéramos descuidados, pero la función de esto, el motivo de eso es porque Dios desea que nosotros podamos vivir saliendo delante de Dios y aprendiendo de Dios. Estamos hablando del pecado hoy día. Cuando nosotros decimos pecado, nosotros pensamos que estamos hablando del asesinato, de la fornicación, de la mentira y del robo. Pero nosotros tenemos que descubrir y conocer qué es el pecado según la Biblia. ¿A qué se refiere cuando decimos pecado? En idioma hebreo se dice hata y también se dice hata. ¿Esto qué significa? Pecado se le dice al estado en el cual se ha salido del blanco en el cual se está apuntando. La flecha, por ejemplo, la flecha se conecta con la cuerda de este arco y se dispara la flecha. Cuando la flecha tiene que ir en dirección al blanco, ¿verdad? Tiene que ir en dirección al blanco. Pero cuando va en una dirección fuera del blanco, a eso se le llama pecado. En el corazón de los humanos también. Estábamos fijos en el corazón de Dios, pero el diablo hizo que nosotros consideremos mentira la palabra de Dios y hizo que aceptáramos el pensamiento del diablo. Hablando exactamente, votaron la palabra de Dios. Y el pecado es votar la palabra de Dios y aceptar su propio pensamiento. Entonces, no todas las personas habrán ido al servicio militar, pero cuando uno viene del entrenamiento, todos tienen que limpiar su arma de fuego para que no haya ningún problema el día siguiente cuando van al entrenamiento. Es por eso que desarman toda la pistola. Entonces desarman y lo vuelven a armar exactamente en orden inverso. Nosotros éramos desobedientes. Y si por esa desobediencia de la palabra de Dios, entonces la justicia es muy simple. Es botar el pensamiento que colocó el diablo y regresar a la palabra de Dios. A eso le llamamos arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento bíblico. El concepto de pecado es ese estado en el cual salen del blanco cuando una flecha está viajando en dirección al blanco. Nuestro corazón estaba fijo con el corazón de Dios y en el momento de que seguíamos la palabra de Dios, nosotros disfrutábamos las bendiciones del Edén, pero el diablo hizo que las personas consideran como mentira la palabra de Dios y hizo que aceptemos como cosa correcta el pensamiento del diablo. De esa manera nos alejamos de Dios. A esto, este es el pecado de Adán que se refiere en la Biblia. El pecado de Adán era que consideró como mentira la palabra de Dios y aceptó como correcto el pensamiento del diablo. La Biblia está hablando que ese fue el pecado de Adán. La segunda cosa que tenemos que conocer de frente a Dios es que Jeroboam cometió un pecado delante de Dios. Israel, después de que falleció Salomón, Roboam recibió el reinado de Judá. Es por eso que Dios levantó a Roboam como el rey de Judá. Y también Jeroboam, hijo de Nabat, fue levantado por Dios. Y le dio el reino de Israel con la capital en Samaria. Y le dio esas 10 tribus de Israel. Fue el reino de Israel, ¿verdad? Y la
tribu que quedaba, la de Leví, la tribu de Leví, daba las ofrendas, actuaba como sacerdotes en común, tanto como en Judá como en Israel. Entonces, lo que tenemos que conocer nosotros es que cuando hablamos del pecado, hablamos sobre el pecado de Jeroboam. Cuando eran las fiestas, el pueblo de Israel iba a Jerusalén para dar las ofrendas y los sacrificios. En el corazón de Jeroboam, si él, como no creía que todo esto era de parte de Dios, cada vez que eran las épocas de la fiesta, todos los hombres de Israel tienen que ir a Jerusalén para dar el sacrificio delante de Dios. Él pensaba dentro de sí, wow, si las cosas continúan así, la gente de Israel van a ir a Roboam. Tenía preocupación en su corazón y angustia. Es por eso que a través de Dios, si él hubiera tenido la fe de que Dios levantó a su reino, hubiera sido diferente. Pero como no tenía la fe, él rodeó la ciudad, se paró y quería proteger del exterior. Y como no podía ver a Dios, hizo un becerro de oro y decía que ese era el Dios que los guiaba a ellos. Y en Dan y en Betel, ¿qué fue lo que hizo? Creó una casa de la misma forma de la casa de Dios y hizo que la gente común sean sacerdotes y daban sacrificios ahí para que la gente no vaya a Jerusalén. La Biblia dice que eso fue el pecado. El pecado que está hablando en la Biblia es diferente a lo que nosotros sentimos. Lo que hizo Jeroboam fue pecado, porque lo que inició por obra de Dios, él quiso cumplirlo y cuidarlo con su propia fuerza. Nosotros hemos recibido la limpieza del pecado todo por Jesucristo. Creer en este perdón de los pecados es la salvación. Pero en nuestra vida hemos recibido la salvación a través de Dios, pero queremos vivir nuestra vida por nosotros mismos. Eso es el pecado de Jeroboam expresado en la Biblia. Eso es pecado. Pasa lo mismo con nosotros. Cuando recibimos la salvación a través de Dios, pero cuando yo quiero cuidar mi vida por mí mismo, el resultado de vivir por mí mismo es pecado. Nosotros hoy en día hemos recibido la salvación a través de Dios. Tenemos que vivir una vida a través de Dios. Y cada vez que vivimos a través de Dios, Dios ayuda y soluciona todos los problemas. El número 3 es el pecado de Pedro. Pedro, cuando nos ponemos a pensar en qué pecado fue el que hizo Pedro, creo que en la vida de Pedro no hay nada menos de todas las cosas sinceras que él hizo. Un día, cuando Jesucristo estaba en Genezaret, pudo ver cómo estaba trabajando y vio 2 barcos. Después de que esos 2 barcos habían terminado la época de trabajo, en el mar de Galilea estaban lavando las redes. Para pescar, tienen que primero limpiar, ordenar las redes para que cuando vuelvan a pescar, las redes se puedan lanzar de una manera correcta y puedan atrapar pescados. Jesucristo subió a una barca. La Biblia dice que esa barca era la barca de Simón. Si habían 2 barcas, ¿por qué habrá subido la barca de Simón? ¿Por qué no subió la otra barca? Esa barca que habla en la Biblia, ¿a qué se refiere? Está refiriéndose a las personas. La casa es una construcción para que la gente pueda vivir ahí. Una barca es algo para que unas personas puedan movilizarse. Un recipiente es para guardar la comida. Un bolsillo para guardar objetos. Por eso bolsillo,
recipiente, barco, casa, todo eso se refiere a las personas. Entonces, quiere decir que hay barcos en los cuales Jesucristo puede subir y en los que no puede subir. Subió a un barco, era en la barca de Simón. Luego se apartó un poco de la tierra y le dijo a Simón, anda a lo profundo y lanza la red ahí. Según su conocimiento como pescador, él conoce que no hay peces en el fondo porque el agua es fría. También hay muchas plantas acuáticas. Acá en la parte de la orilla, como hay mucho plancton, muchos peces vienen ahí porque pueden comer ahí. Según el conocimiento como pescador, no podía entender cuándo le dijeron que vaya al fondo profundamente a pescar. Pero Pedro ya había fracasado en la vida en la cual él vivió por sí mismo. Es por eso que le dijo a Jesucristo, Maestro, yo me he esforzado toda la noche y no he obtenido nada. Ese día en la noche, él tenía un corazón en el cual le indicaba que le había fracasado. Su manera, su experiencia, su voluntad. Había utilizado todas esas maneras y había lanzado la red, pero no pudo obtener ni siquiera un pescado. Jesucristo subió al barco de Simón, el cual había fracasado. Subió al barco de Simón, después se apartó un poco de la tierra y después de predicar, le dijo, anda a profundidad para que lances la red. Y Pedro le dijo, Maestro, yo he pasado toda la noche y no pude obtener nada. Está indicando que Jesucristo subió al barco de Pedro que había fracasado. Y confiando en la palabra, lanzaba. Y de esa manera pudo obtener el doble de cantidad de peces en ese momento, habiendo obtenido, encerraron gran cantidad de peces y le dijo, Señor, yo soy un pecador. ¿Cuál era el pecado que había hecho Pedro? El pecado de Pedro era vivir, esforzarse según su pensamiento, su manera, su método, su sentimiento. Él se había esforzado toda la noche. Solo tenía eso. Ese era el único error que él había hecho. Pero fracasó. Hermanos, según su manera, según su forma, según su experiencia. Si ustedes han experimentado el fracaso según vivir, según estas cosas, entonces ustedes tienen que detenerse en eso. Jesucristo. Si lo que dice Jesucristo es diferente de mi pensamiento, pero tengo que determinar en mi corazón, voy a lanzar la red según la palabra de Dios y de esa manera voy a poder obtener una gran cantidad de peces. Incluso las dos barcas se terminaban hundiendo. Se arrodilló delante de Jesucristo. Señor, aléjate de mí, que yo soy pecador. Hoy estamos explicando que el pecado es vivir según mi pensamiento alejado y desconectado de la palabra de Dios. Nosotros hoy el hecho de vivir según nuestro pensamiento, mintiendo, robando, fornicando, nosotros pensamos que eso es pecado y queremos salir de eso. Pero si descubrimos el verdadero pecado, pecar, el pecado es vivir desconectado de Dios, así como el pecado de Jeroboam. ¿Quién levantó este reino? Fue Dios el que levantó el reino de Israel. Pero como él quería cuidar, proteger algo que había sido levantado por Dios, la Biblia nos está diciendo que esto fue pecado. En Primera de Reyes, capítulo 12, está escrito de esta manera. Hoy, nosotros tenemos que vivir una vida en la cual tenemos el corazón de Dios en nuestro corazón. Pecado
es alejarse de Dios y seguir su pensamiento. Yo, a través de la Biblia, en esta Biblia, quiero mostrarles cómo es que el pecado entró al mundo. Y también quiero mostrarles cómo, a través del pecado, muchas personas sufrieron el juicio, pero pueden regresar en Dios. Y vemos en 2 Samuel, podemos ver una persona que aparece llamada Seba, en el capítulo 20. Después de que terminó la rebelión de Absalón, Absalón había estado en contra y fue enemigo de David. Y gracias a Joab llegó la tranquilidad. Pero había una persona llamada Seba, hijo de Bicri, hombre perverso, dice la Biblia. Seba, hijo de Bicri. Cuando hablan de hombre perverso, si vemos en la Biblia, está expresando como en el idioma inglés, troublemaker, que es una persona problema, un perverso, una persona que causa problemas. Ese Seba le dijo a David, nosotros no tenemos heredad de los hijos de David. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar los impuestos a David? O también decía, ¿por qué obligación tenemos para vivir delante de David? No hay ninguna heredad. Entonces en ese momento se vuelve enemigo de David. David mandó a Joab para perseguir a Seba. Y este Seba se empezó a escapar. ¿A dónde se fue? Se infiltró a un lugar llamado Abel Bet-Maca. En ese Abel Bet-Maca, que era una ciudad llena de paz. Había preparado todo para que no pueda entrar ninguna tropa enemiga, tapando artificialmente de una manera, colocando un río. De esa manera entró toda la multitud de Seba en esa ciudad tan apacible llamada Abel Bet-Maca. Cuando la gente se levantó en la mañana, podían ver cómo estaba el estandarte de David y los soldados de David alrededor de esa ciudad, Abel Bet-Maca. Levantándose en la mañana, se podían sentir un poco extraños, y cuando vieron alrededor, estaba Joab, el general de David, y todos los soldados estaban alrededor de Abel Bet-Maca, esperando para tumbar esta ciudad. La gente empezó a pensar de una manera muy extraña. ¿Por qué el rey David ha mandado a Joab para poder capturar esta ciudad? ¿Por qué quiere tumbar esta ciudad? Ellos pensaban por sí mismos, ¿qué habremos hecho malo? ¿O por qué el rey se habrá molestado con nosotros? ¿Qué pecado hemos hecho? Ellos estaban buscando y pensaban que ellos tenían algo malo de por sí. ¿Tendremos que pelear o tendremos que escaparnos? ¿Qué tenemos que hacer? Las personas estaban sorprendidos porque ellos respetaban y admiraban a David. Pero de repente los soldados de David habían venido acá a Abel Bet-Maca para poder tumbar esta ciudad. Ellos no sabían qué hacer. En ese momento había una mujer sabia. Había una mujer sabia. Y ella, en esta situación, la cual no podía entender, llamó a los soldados de Joab. General Joab, por favor, ¿podríamos encontrarnos un momento? ¿Por qué David ha mandado a usted, General Joab, para poder capturar esta ciudad? Sin que se den cuenta, en la mañana cuando se levantaron, ellos eran enemigos de David. Se transformaron en una ciudad enemiga de David y en contra de David. Entonces,
el general Joab le dijo, no es así. Nosotros no estamos acá para poder destruir su ciudad. Solo hay un motivo. Esa mujer sabia, dijo, nosotros hemos estado siempre entre los apacibles y fieles. Nunca hemos estado en contra de David. ¿Pero por qué quiere destruir esa ciudad? La gente decía, antes fui a preguntar a Abel y terminó ese problema. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente de esa ciudad era gente ejemplar. Porque si iban a esta ciudad, todos los problemas se solucionaban. Nosotros estábamos entre los fieles y los pacíficos. Hemos cumplido todos los principios de David. ¿Pero por qué quieren tumbar nuestra ciudad? Porque esta ciudad tan confortable como la madre, esta ciudad que ha vivido de una manera tan apacible, ¿cómo es posible? Una ciudad como una madre, ¿por qué quieren tumbarla? Cuando hablamos de lo más confortable, lo más hermoso, es un lugar en el cual podemos descansar. Decimos que la madre es ese lugar, ¿verdad? Cuando pensamos en las madres, nosotros hablamos, o se nos viene un corazón lleno de alegría, queremos descansar, queremos abrazarla. Tenemos ese corazón para con la madre. La gente de esta ciudad eran unas personas muy confortables. ¿Pero por qué quieren destruir esa ciudad? Le preguntó, ¿qué error hemos cometido? ¿Qué pecado hemos hecho? Y él le dijo, no hemos venido para desaparecer o para destrozar la ciudad, sino que sin que ustedes sepan ha entrado Seba, hijo de Bicri. Si ustedes cortan la cabeza de Seba y la lanzan afuera, dejaremos de sitiar esta ciudad. Y la mujer sabia llamó a los ancianos de esa ciudad y les explicó por qué estaban todos los soldados de David en ese lugar. Ellos juntaron su corazón, se hicieron uno. Hicieron cuenta que sin que ellos se dieran cuenta, atraparon a Seba, que había entrado, y lanzaron su cabeza. Y ellos, el general Joab con los soldados mirando la cabeza de Seba, la levantaron, dejaron de estar en esa ciudad y se alejaron. Esa ciudad, Abel-Betam, a pesar que había venido una dificultad, un temor muy grande, regresó la paz de nuevo, sin que ellos se den cuenta. ¿Por qué? Porque sin que ellos se den cuenta había entrado este Seba, enemigo de David, y por culpa de Seba vino un sufrimiento y un temor y una tristeza muy grande. Pero la mujer sabia se enteró del motivo exactamente. Se encontró con Joab, después de encontrarse con él, le preguntó, ¿por qué quieren tumbar esa ciudad? Nosotros éramos entre los fieles uno. Y la gente decía, anda, Abel-Betam, y tu problema se solucionará. Quiere decir que éramos ejemplo para todas las personas. ¿Por qué quieren eliminar esa ciudad tan confortable como una madre? No es eso, sino que sin que ustedes sepan, ha entrado este Seba. Por culpa de Seba, estamos rodeando esa ciudad. Cortaron la cabeza de Seba y la lanzaron fuera de la ciudad. Si nos das esa cabeza, nosotros vamos a dejar de sitiar esa ciudad. Ella pudo conocer exactamente el motivo por el cual estaban sitiando esta ciudad. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Seba, enemigo de David, persona que estaba en contra de David, porque Seba había entrado. Hay solo un motivo por el cual Dios nos va a juzgar a nosotros, porque sin que sepamos, Adán estuvo en contra de la palabra de Dios y aceptó el pensamiento del diablo. Es por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es botar nuestro pensamiento y regresar
a la palabra de Dios y de esa manera se solucionarán todos los problemas. Y vamos a poder experimentar a Dios y vamos a poder una vida reconciliados con Dios. La Biblia nos dice de esta manera, en Romanos 5:12. Es escrito de esa manera, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, porque Adán, por el pecado de Adán y por su desobediencia de Adán, por eso entró el pecado al mundo. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todas las personas han nacido con la semilla del pecado. A pesar de que digamos que nunca hemos pecado, que nunca hemos hecho ninguna transgresión, nosotros hemos nacido con esa semilla del pecado. Las personas se comparan con otras personas y parecen que fueran buenas, pero la Biblia dice, por el pecado de una persona entró el pecado y por ese pecado entró la muerte, porque todos pecaron. Así nos está hablando la Biblia. Ahora, no es que yo tengo que verme a mí mismo con mis ojos, sino que tengo que ver qué dice la palabra de Dios de mí. Tengo que verme a mí según el punto de vista de Dios. Hay 3 puntos de vista que existen. Uno es el punto de vista en el que yo me miro a mí mismo. Eso es totalmente falso. Hay algo maravilloso en esto. Hay un espejo que me refleja. ¿Por qué la gente utiliza ese espejo hasta ahora sin romperlo? Porque la gente al mirarse o al mirar su rostro encuentra algunas partes buenas. Si de repente todo el bosquejo no sea perfecto en mi rostro, pero de repente tengo una nariz gruesa o tengo unos labios brillantes y tengo unos ojos transparentes. Mi punto de vista hace que yo me vea a mí como algo bueno, ¿verdad? Yo me miro a mí mismo como una persona buena, pero eso es algo subjetivo. Es por eso que no podemos vernos a nosotros mismos correctamente. Si nos vemos de una manera un poco más exacta, es lo que otros, el punto de vista de otros al momento de verme. La gente piensa que son personas buenas con conciencia, pero deseo que puedan preguntarle a otras personas por ustedes. Por ejemplo, vaya y le digan, hermana, cuando se me mira, ¿qué tipo de persona soy yo? Pero responden con cuidado, porque se pueden pelear. Preguntan, ¿de verdad quieres escuchar? ¿No se va a molestar si le digo lo que pienso de usted? El punto de vista en el cual yo me miro a mí mismo me hace pensar que estoy bien, pero el punto de vista de otras personas, si yo puedo escuchar el punto de vista de otras personas, mi vida va a empezar a cambiar. Para verme a mí mismo exactamente, tengo que ver cuál es el punto de vista de Dios al verme a mí, cuando me reflejo frente a la palabra de Dios. ¿Qué tipo de persona soy? Tengo que descubrir qué tipo de persona soy frente a la palabra de Dios y de esa manera voy a poder ver exactamente quién soy hoy. En nuestra vida hay algo exacto. La palabra, ¿qué dice de mí? ¿Cómo me veo a través de la palabra? Esa es mi forma exacta. De esa manera vamos a poder descubrir nuestra forma exacta frente a lo que dice la Biblia de nosotros. Si vemos en Jeremías capítulo 17, versículo 9, la Biblia está escrito de esta manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá? Más que todas las cosas y perverso. Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién es más perverso que las cosas? Es el corazón. El corazón es más que todas las cosas. Es más engañoso y más perverso.
¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios mira el corazón. Hoy, nosotros tenemos un corazón engañoso y perverso, porque hemos venido. Ese pensamiento que están en nuestro corazón vienen de parte del diablo. Hemos sido engañados. Si vivimos según esos pensamientos llenos de mentira, vamos a caer en problemas. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si comemos una comida estropeada, podrida, nuestro cuerpo se termina estropeando, ¿verdad? Si vemos una comida podrida, botamos, ¿verdad? Esa comida. ¿Por qué? Porque existen bacilos. Es algo letal y puede causar enfermedad en nosotros. Tenemos que botar esta comida podrida. Por más que esta comida haya sido hecha con un material muy bueno, si ya está podrida, si ya está fermentada, tenemos que botarla. ¿Por qué? Para nuestro cuerpo. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero si actuamos según cómo se levantan los pensamientos de nuestro corazón, nuestra vida termina siendo una vida estropeada. Si seguimos la decisión de nuestro corazón, de ese corazón perverso, la gente cae en el fracaso y en dificultades. Tenemos que botar esa comida podrida. En la Biblia, ¿qué dice? Como la perdiz que cubre lo que no puso. Es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días les dejará y en su postrimera será insensato. La perdiz. La perdiz es tonta, insensata. ¿Qué pasará con este nido que tiene el mito de cabeza roja? Ha pasado 11 días. El huevo del cucú se está rompiendo. El tiempo calculado por la mamá cucú ha sido exacto. Este cucú entró a ese nido mucho más tarde que los huevos del mito de cabeza roja, pero más o menos 2 o 3 días antes se rompe el huevo. Es una manera para que pueda sobrevivir en ese nido, que es de otros aves. La mamá está mirando cómo su huevo cuco está naciendo. Por instinto de la madre, acepta esa cría a pesar de que no sea de ella. Esa madre en mito de cabeza roja come primero la cáscara del huevo que es alrededor. Podemos ver cómo exactamente está cuidando a su cría como si fuera de ella, porque no tiene plumas. La madre mito de cabeza roja transporta la comida de una manera diligente para dársela a la cría. A pesar de que es una madre suplente, tiene ese instinto de madre. Intercambiando día y de noche, le da de comer y lo está empollando continuamente. Pero ese cucú recién nacido actúa de una manera extraña en vez de recibir la comida. Está empujando los huevos del mito de color rojo. Ese es un instinto innato que tiene para poder estar solo y monopolizarse del nido. No puede todavía abrir ni siquiera sus ojos, pero cuando siente que el huevo está ahí, lo empuja. Ese es un instinto que tienen ellos. Actúan automáticamente. Le da la espalda y lo empuja. Como el nido es muy amplio y estaba aceptando la comida, no pudo botar este huevo.
Pero a pesar de que los huevos se rompen, ese instinto continúa. Empieza a botar a las crías hacia afuera. El cucú empieza a anidar de nuevo a esa cría. Ese instinto para empujar a las crías es vital para su vida. La madre que está regresando al nido le vuelve a dar de comer al cucú. A pesar que es un nido, al final termina entrando a ese nido del mito de color rojo. Pero lo vuelve a empujar a la cría y termina cayendo hacia afuera. Quedó una cría. Ese instinto del cuco ni siquiera perdona a la última cría. Finalmente, termina botando a la última cría y recibe la comida de la madre. Existe un ave que no hace su propio nido y se llama el cucú. El cucú coloca su huevo en el nido de alguna ave insensata y tonta. En el periodo en el cual va a romperse el huevo, lo coloca ahí el cucú para que pueda criarlo. Coloca ese cucú, pero como esa ave no puede diferenciar cuál es su cría y cuál es no, empieza a nidar a esa cría. El cucú, el periodo de incubación es mucho más corto que de las otras crías, por eso sale más rápido. Pero para que pueda sobrevivir, por instinto empieza a botar, a empujar a los otros huevos. Y de esa manera, cuando se levanta, si fracasa intentando botar los huevos, cuando esos huevos se rompen, empieza a empujar las crías también. Pero el cucú, como no conoce, como no sabe, no puede diferenciar que no es su cría, le empieza a dar de comer continuamente. Trabaja y le empieza a dar continuamente comida. Y después, finalmente, empieza a cambiar ese pico amarillo por un pico marrón, empieza a salir plumas y el cucú empieza a llamar. La madre cucú dice cucú, cucú, y el cucú se va volando. Esa ave tiene que enidar a sus huevos, pero está enidando a otros huevos, a los huevos de otras, a veces forzándose, pero como resultado de ese esfuerzo en vano es que no queda nada al final. Por eso dice que son necios. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros enidar en nuestro corazón? Guardar en nuestro corazón es la palabra de Dios. Pero el diablo nos ha engañado y nos ha puesto pensamientos. En el momento de que nosotros enidamos, guardamos esos pensamientos de engaño del diablo, nos transformamos así como otras aves que enidan la cría del cucú, pero al final se quedan sin nada. Muchas personas no guardan la palabra de Dios que deben ser guardadas, sino que aceptan el pensamiento del diablo y guardan ese pensamiento del diablo y se esfuerzan y al final no les queda nada. Hoy día nosotros tenemos que guardar esa palabra de Dios para poder recibir la bendición.
La Biblia dice, 누가 나오느냐면 ¿quién aparece en la Biblia? 다윗이 나옵니다. Aparece David. 다윗은 David, 크고 작은 어려움 속에서 하나님은 지켜주셨고 그를 보호해 주셨어요. Dios había cuidado a David y lo había protegido 귀함한 en problemas grandes y difíciles, incluso en ese atentado 하나님이 que cae. 생명싸개로 보호해서 그를 지켜. Dios lo cuidó, lo protegió su vida. Pero ese David, 뭐가 찾아가느냐? ¿qué pasó en la vida de David? 찾아왔습니다. Vino un 어떤 pensamiento. 생각이 드느냐? ¿Qué tipo de 야, pensamiento? 내가 이러다가는 후일에는 사울의 손에 망하리니 Tenía temor, decía, ¿qué 블레셋 pasará? 사람에게로 들어가는 것이 상책이로다. De repente tenía temor 생각을 했어요. y entró a la lista de los filisteos. En la Biblia dice, será mejor ir a los filisteos. En el corazón tenía temor de fracasar. Entonces él pensó que era mejor ir con los filisteos para salvar su retaguardia, porque Saúl estaba alrededor. Como resultado, ¿qué pasó? Los filisteos eran enemigos, eran palestinos, pero como siguió su pensamiento, entró a la tierra de los filisteos, pueblo odiado por Dios. Y se encontró con el rey de Gat, y el rey de Gat le dio a la ciudad de Siglag. Y en ese lugar vivió David. Pasó 1 año, 4 meses en ese lugar. Como resultado de esa vida, en la cual él siguió su pensamiento cuando vino la guerra, como David recibió gracia, ese rey tenía que ayudar a David. Y cuando el rey quería salir, Dios lo detuvo. ¿Cómo lo detuvo? Levantó el corazón de los filisteos y le decían, su gente le dijo, ese David cuando peleó con Goliat, él era nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo que mató a Goliat. Al final, por más que nosotros vayamos en favor de David, en plena batalla, él, como él es judío, como él es hebreo, se va a aliar con Saúl y va a atacarnos. Por eso, rechazó el salir en favor de David. Es por eso que ellos dos fueron juntos. Y cuando regresó a Siclag, encontró que todo Siclag era un montón de tierra y de ceniza. Lloró y lloró hasta que no le quedó poder, energía. Soldados de David querían matarlo, querían apedrearlo. En ese lugar se encontró con Dios. Obtuvo valor de parte de Dios y le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando estableció en alto la palabra de Dios en su corazón, pudo aceptar y pudo recibir a todo. Pudo salvar a todos los cautivos en nuestro corazón. Es importante el ver qué tenemos que establecer en alto en nuestro corazón. Voy a establecer en alto mi pensamiento. Nuestro corazón es más perverso y más sucio de lo que existe en el mundo. El resultado de seguir este pensamiento y este corazón es perder todas las cosas. Hoy en día, somos como las personas que sembraron esas semillas de flores cocinadas. Un día un rey quería, como miraba que su pueblo era muy obediente y muy cándido, no tenía ningún problema, pero de repente, ¿qué pensó el rey ese día? De repente tuvo en su corazón las ganas de verificar cuán bueno era el pueblo que él guiaba. Por eso que él pensó, trajo semillas de flores y las tostó y al pueblo les dijo, el rey les va a dar a ustedes unas semillas. La persona que traiga el mejor fruto, la mejor flor, recibirá un generoso premio. Todo el pueblo vino a recibir las semillas de las flores. Sembraron las semillas en las macetas. Le pusieron fertilizante, pero no había ningún brote. Pasaron más días, empezaron a tener temor el pueblo. ¿Qué pasará si la semilla que dio el rey no tiene flores? ¿Qué podríamos hacer?
Entonces la gente en lo oculto 죽은 꼬시를 파내고 거기다가 새로운 씨를 sembraron otras semillas 몇 개월이 y 지나 sacaron esas semillas tostadas. 광고를 냅니다. Pasaron unos meses y el rey dijo, 좋은 꽃을 피워온 사람들을 traiga la gente, las personas que 다 가지고 나와라. tengan, en las que hayan florecido unas flores muy hermosas. Mucha gente se paró, estaban alineándose 너무 얼굴이 y el rey 상심된 표현을 estaba muy 하고 있는 왕이 atónito al mirar cómo tanta gente había venido con flores. Estaba decepcionado, 피워온 꽃을 보는 mirando las flores que había traído el pueblo. 속으로 이야기합니다. Pensó dentro de él. 내가 다스리는 백성을 Ese pueblo, el cual yo guío, parece hermoso y parece muy bueno, pero en su corazón está lleno de mentiras. 어떻게 ¿Cómo es posible que una semilla tostada de flor pueda dar frutos? 얼마나 거짓된 마음을 가지고 Ellos tienen un corazón lleno de mentira, 마음으로 쭉 도열해 놓은 lleno de decepción. Estaba mirando la línea 낙심찬 얼굴 y de repente vio, estaba lleno con un rostro de desilusión. 거기에 Y vio a un joven con una maceta rota que estaba temblando en temor. 너 이리 나오거라. Y le dijo, ven. 그를 데리고 보좌 앞으로 갔습니다. Y lo llevaron cerca al trono. 들으라. Escucha, miren, 이 백성 중에 가장 진실한 사람은 이 한 사람뿐이 없노라. solo existe una persona sincera en este 싹을 내 pueblo y es este joven, porque es imposible que de una semilla tostada salgan 꽃으로 꽃을 피웠으니까 얼마나 flores. 위선적이고 El- 이중적인 마음을 가지고 Todos ustedes han tenido un corazón hipócrita y doble cara. Nosotros, hoy, 볶은 꽃이와 똑같습니다. somos como 이제 의에 대해서는 죽었고 esas semillas tostadas. 죄악된 삶을 살 수밖에 없는데 Nosotros 우리 속에서 habíamos sido 선한 것이 separados de la justicia y estábamos vendidos en el pecado. El querer vivir de una manera buena es ser hipócrita. 우리아에게 David, 행하는 그 선처럼 así como actuó supuestamente de manera buena para Urias. 우리아를 전쟁터에 끌어 다시 불러냅니다. David, después de que había pecado, 전쟁이 오랜 llamó a Urias 동안 나를 도와서 이렇게 y le dijo, tú me has ayudado durante mucho tiempo, 상을 내리는 마음으로 con ganas de darte un premio. Estoy seguro que no habrás pasado hace mucho tiempo con tu esposa. Preparó alcohol y indujo a que Urias duerma con su esposa. Pero él dijo, no, yo soy una persona fiel. ¿Cómo es posible que mi gente y el general Joab esté peleando en la guerra y yo puedo dormir con mi esposa? No, es imposible. Rechazó 2 veces ese indujo del rey. Al final, el rey David mandó una carta a Joab con una estrategia y le dijo, llévalo en donde sea la guerra más profunda y deja a Urias solo y que manda a todos los generales que retroceden. De esa manera va a morir ahí, en ese sitio asediado. Le escribió y le dijo, ha muerto Urias rey. Sí. Sí, simplemente tapó su pecado. David llamó a Urias que se había esforzado en la guerra y parecía que estaba sirviendo a Urias como su soldado. Parecía que estaba amando a Urias, pero la verdad era que era una actitud hipócrita porque él simplemente quería tapar su pecado. Cuando decimos que alguien es bueno, que alguien es amable, todos hemos nacido como originalmente de descendencias de Adán, con un corazón sincero. Tengo que aceptar que yo soy una semilla de flor tostada, muerte. Soy una persona que no puede hacer nada bueno. Declarar esto es lo más hermoso frente a Dios. Hoy nosotros tenemos que conocer esto. Hay un motivo por el cual somos juzgados frente a Dios. La Biblia dice de esa manera. En Jeremías 16:19.
Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. 하나님 앞에 심판을 받고 멸망을 당하는 이유는 ¿Cuál es la razón por la cual hemos sido juzgados frente a Dios? Oye tierra, 모든 인간들아 들으라. escuche todas las personas del mundo. 땅이여 들으라. 내가 이 백성에게 Dios creó la tierra. Yo voy a mandar, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. 많은 사람들을 Dios nos juzga. 하는 한 가지 원인. Solo hay un motivo por el cual Dios juzga a las personas. Solo hay un motivo. 땅이여 들으라. 내가 이 백성에게 재앙을 Oye 내리니 tierra, 이들이 he aquí yo 그것이 traigo mal sobre este pueblo, fruto de sus pecados, 우리가 삶의 실패를 하고 fracasando en 여러 가지 nuestra 문제 vida. 앞에 우리가 설 수밖에 없는 것은 Estamos destinados a tener problemas. ¿Por qué? 무지한 Porque hemos seguido nuestro pensamiento y nuestro corazón, que es perverso. 내가 재앙을 내리는 La Biblia 하나님이 dijo, 말씀하셨습니다. Dios 내가 이 dijo, 백성에 재앙을 내리니 Dios no dijo que 그들의 he aquí yo traigo mal sobre este pueblo por el fruto de sus obras, sino por el fruto de sus pensamientos. 그들이 내 말을 듣지 아니하며 내 법을 버렸다. Porque ellos votaron mi ley y no escucharon mis 하나님의 palabras. 말씀을 버리고 Votaron la palabra de 하나님 Dios 생각을 받아들인 y 것이 aceptaron el pensamiento del diablo. Como resultado de seguir sus pensamientos es que van a un camino de 하나님께 sufrimiento. Ahora tenemos que regresar a Dios. 하나님 앞에 나아갈 때 Cuando salimos delante de Dios, 복되게 Dios soluciona todos los problemas y nos bendice. Podemos experimentar a Dios. La vida de creencia, 우리 마음 안에 신앙이 para poder hacer una vida de creencia en nuestro corazón, 회개와 tenemos que hacer el arrepentimiento y la fe. ¿Me dejo entender? 내 생각에 Arrepentimiento y 하나님의 fe. 말씀으로 돌아가고 Regresar a la palabra de Dios, 있는 것을 alejándome del pensamiento y creyendo la palabra de Dios. A eso le llamamos arrepentimiento. Vamos a ver un versículo en Hechos 20:21. Hechos 20:21. 이렇게 La Biblia dice de esta manera. 유대인과 Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 믿음을 증거한 것이라. 바울이 Pablo, 에베소를 떠나면서 에베소 cuando se alejó de Éfeso, dijo a los ancianos de Éfeso, 그래서 유대인과 헬라인들에게 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. 회개는 죄를 짓고 용서를 구하는 것이 아니라 El verdadero arrepentimiento no es pedir simplemente perdón por el pecado, sino es regresar a Dios. 하나님께 Tenemos que regresar a la palabra de Dios, regresar a Dios. 그리스도께 대한 믿음을 Y 증거한 것이다. de esa manera podemos testificar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta fe predicada por Pablo, este mensaje predicado por Pablo, ¿qué es lo que nos dice? 그리스도 예수께 대한 Nos dice que es el testimonio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando regresamos a la palabra, 문제를 해결하시고 도우시는 Dios, podemos experimentar a Dios que nos ayuda en todos los problemas. 오늘 말씀은 여기까지 La palabra 다음 시간에 de hoy es hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. 마치겠습니다. Muchas gracias.